Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonmano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Buenas tardes, Getafe, y bueno, pues ya estamos aquí un día más, como os anunciábamos en la mañana de ayer. Hoy hemos hecho un invento, hemos juntado las tertulias del miércoles por la mañana, la del miércoles por la tarde, porque no queríamos irnos de vacaciones sin intentar una vez más analizar los resultados de las elecciones generales. Pero bueno, siempre siendo fieles a la tradición en este programa de por la tarde, vamos a escuchar la actualidad de nuestro municipio, que nos trae cada tarde de la mano de Antonio Pulido. Lo escuchamos. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Vamos con la información más novedosa en el día de hoy. Como estaba previsto, se ha celebrado el pleno municipal, donde el único punto del orden del día, o el más importante, era el debate de la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales 2016. Es decir, el reglamento de todos los impuestos que tenemos que pagar los getafenses para que se sostenga el presupuesto de 2016. Pues bien, el debate se ha celebrado y ha dado lugar a lo siguiente. En el debate mantenido en la Corporación Municipal de Getafe sobre la aprobación de las ordenanzas fiscales, ha supuesto el rechazo a lo que desde el Gobierno municipal se pretendía poder aplicar en políticas sociales desde un punto de vista de progreso y justicia. Por parte del Gobierno municipal PSOE-Izquierda Unida, la aprobación de estas ordenanzas suponía apoyar las rebajas del IBI, estar del lado de los muchos jóvenes de nuestro municipio, dado las bonificaciones del 50% del pago del IBI para las viviendas de protección pública. Era apostar por un sistema fiscal progresivo de manera que pague más quien más tiene y reciban más quien más lo necesitan. Con la aprobación se hubiera reconocido la aportación que hace el sector hostelero, creando riqueza, y por ello se aplicaba una rebaja del 50% en el tipo impositivo del IBI establecido para determinados importes de los establecimientos. Con esas ordenanzas se continuaba con la política de paralizar los desahucios, ya que de determinadas viviendas vacías, propiedad de los bancos, tendrían que salir al mercado con un alquiler social. También con su aprobación se facilitaba a los pequeños y medianos comerciantes el relevo generacional al dejar exentos el pago de plusvalías entre padres e hijos. Las personas con movilidad reducida se beneficiaban de la eliminación de las tasas de obra que facilitara su movilidad de acceso a la calle. Igualmente se potenciaba el desarrollo de las energías renovables y la elección de los ciudadanos en el modelo de pagos de sus impuestos. Yolanda, si todo lo anterior está en condicionante,
es debido a que después del debate en el Pleno, todo lo descrito ha sido rechazado democráticamente con los siguientes votos: Partido Popular, 9 votos en contra; Partido Socialista, 8 votos a favor; Ahora Getafe, 7 votos en contra; Ciudadanos, 2 votos que se abstienen; Izquierda Unida, 1 voto a favor. Por tanto, la votación resultante es 16 votos en contra, 9 votos a favor, 2 votos que se abstienen. Por ello, quedan rechazadas las ordenanzas fiscales presentadas por el Gobierno de la Corporación de Getafe. Yolanda, sin duda alguna que lo que he informado de lo que ha sucedido en el pleno de hoy va a dar mucho que hablar en los días sucesivos y, por supuesto, en el próximo año. De todas formas, hoy tenemos otra información que también vamos a destacar. La Comunidad de Madrid ha aprobado en el Consejo de Gobierno de ayer destinar cerca de 8,5 millones de euros a los centros de atención a drogodependientes de 14 municipios de la región, un centro residencial y la asistencia ofrecida en instituciones penitenciarias. De esta manera se invertirán 6.552.000 euros para el funcionamiento de los centros de atención integral al drogodependiente, CAID, de la red asistencial de la Comunidad de Madrid, ubicados en Getafe, 648 a los de Leganés, 605 a los de Torrejón de Ardoz, Majadahonda 587 y Alcalá de Henares 518.000 euros. El resto de consistorios son Alcorcón, Fuenlabrada, Collado Villalba, Alcobendas, Coslada, Parla, Arganda del Rey, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, y en todos los casos se renovarán convenios con los ayuntamientos. Bien, Yolanda, destacar que precisamente la mayor cantidad de estos convenios se le adjudica al CAI de Getafe. Yo considero que esto es justo, ya que no solamente por la Comunidad de Madrid, sino por otras instituciones internacionales es reconocido el prestigio a la labor en atención a los drogodependientes que el centro de Getafe lleva a cabo. Por lo tanto, bueno, pues esto es una noticia que la Comunidad de Madrid destina un presupuesto para los centros de atención integral a los drogodependientes. Bien, Yolanda, pues con la próxima noticia vamos a poner punto y final a lo que es la información del año 2015, ya que Getafe Radio nos vamos hoy de vacaciones y volvemos en el año precisamente 2016. No obstante, como esto es una información que está ubicada en el domingo 27, pues le vamos a dar difusión desde nuestros micrófonos. Y es lo siguiente: la plataforma de apoyo a los 3 policías de Getafe, en colaboración con el Getafe Club de Fútbol, ha organizado un partido solidario entre Asociación de Exjugadores del Getafe Club de Fútbol y un equipo formado por compañeros, amigos y familiares de Antonio, Ismael y Óscar, los 3 policías de Getafe condenados injustamente a 15 años de cárcel y cuya sentencia se encuentra recurrida en el Tribunal Supremo pendiente de revisión. El partido se celebrará el próximo domingo 27 de diciembre en uno de los campos de la ciudad deportiva del Getafe Club de Fútbol, a las 12 horas. La entrada será gratuita. Lo único que se pide para acceder es la entrega de 1 kilo de alimentos no perecederos o un juguete. La plataforma de apoyo a los 3 policías de Getafe donará todo lo recaudado a familias sin recursos de nuestra localidad a través del Ayuntamiento de Getafe. En el partido contaremos con la presencia de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, quien ya ha confirmado su asistencia al evento, junto con el primer teniente de alcalde y concejal de seguridad, Herminio Vico, y el edil de deportes, Francisco Javier Santos.
El equipo, formado por compañeros y amigos y familiares de los 3 policías de Getafe, que se enfrentará a los veteranos del Club Azulón, contará entre sus filas con algunas caras conocidas como el cantante cubano Dinio, el periodista Pipi Estrada y los futbolistas Iván Amaya y Javier Camuñas. Pues bien, Yolanda, recordar que este partido se llevará a cabo el domingo 27 a las 12 horas. Y bien, con esta información yo te deseo que pases una feliz Navidad, que el año 2016 sea un año de paz, salud y trabajo, y nos volvemos a encontrar el día 4 de enero. Un abrazo, Yolanda. Bueno, pues esa era la información de la actualidad que nos traía nuestro amigo y compañero Antonio Pulido. Nosotros también le deseamos que pase unas felices fiestas, que como él decía, hoy era el último programa de emisión de este 2015 de Getafe Radio. Y bueno, pues como decía, tenemos nuestra tertulia habitual, que ya os digo, hoy hemos juntado la de la mañana y la de la tarde, ¿vale? Entre los que hemos podido estar, que tenemos alguna ausencia de gente que no ha podido estar, como es el caso de Luis Muela, que se encuentra afuera, Esperanza Fernández, que viene con nosotros por la tarde también, nos ha dicho que hoy no podía estar con nosotros, pero sí me acompañan en el estudio y ya paso a saludar. Está Pedro Castro con nosotros. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Y Eloy Galván, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y yo, la verdad, veníamos hoy tan dispuestos nosotros a hablar de nuestras elecciones generales, que nos quedó pendiente del otro día. Lo de la porra hemos andado todos más o menos así de mal, también en la porra. Os lo digo que lo del otro día... ¿Quién me va a acercar yo? No. ¿Quién se ha acercado? A ver. La porra la he ganado yo. El problema es que he perdido la lotería, ¿verdad? Pero la porra... La de la porra, sí, yo creo que el que más se había acercado era Valentín, ¿eh? Yo creo que sí, porque el otro día lo comenté aquí con Mariano, que Mariano, como sabéis, que no podía estar por la tarde porque está trabajando. Desde aquí le mandamos un saludo. Y bueno, lo de la porra, eso, pero bueno, yo creo que si queréis empezamos por lo de las elecciones generales. Y luego, si queréis, le dedicamos un rato, porque está la cosa que arde en nuestro municipio con el tema de las ordenanzas fiscales de esta mañana. Pero yo creo que si queréis empezamos por las elecciones generales, que es a lo que veníamos primero, y empezamos por comentarlo. Y bueno, que me contéis un poco qué os pareció, bueno, que al final del resultado final, y sobre todo, yo creo que ya después de 2 o 3 días de que han pasado las votaciones, ¿qué se puede esperar a partir de ahora? Porque hoy ha habido una primera reunión entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, pero el futuro parece muy complicado. No sé qué os parece. ¿Quién abre el fuego? Pedro. Da igual, lo que pasa es que nosotros tenemos una carencia de experiencia, de pactos, y eso nos va a llevar a situaciones comprometidas los primeros tiempos. Luego después no pasa nada, nos acostumbramos. Es decir, acá en Alemania ahora mismo está la gran coalición, donde está el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, o la suma, porque también dentro luego del partido de Angela Merkel está también los demócratas cristianos. Bueno, es decir, pero ahí hay un acuerdo en Dinamarca, en Noruega, todo esto, en Finlandia incluso, ¿no? Es decir, están gobernando coaliciones muy contrapuestas. Y eso sí, yo creo que en este momento, los resultados que se han dado y que se hacen un análisis, a mí me parece que el Partido Popular, yo creo que está por debajo de lo que ellos pensaban. El Partido Socialista ha roto las encuestas, es decir, le daba al menos de lo que tiene, y incluso la misma noche le daba al menos de lo que tiene. El Podemos, yo creo que ha hecho un final de campaña tremendo, es decir, en el último mes el CIS fue demoledor y ha roto el CIS, y los datos que da el CIS siempre están 5 puntos arriba, 5 puntos abajo, es decir, se aproximan mucho porque lo hacen sobre una encuesta de 17-18.000 personas, por lo tanto el grado de proximidad es muy alto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido el último mes lo que ha hecho que Podemos pegue el estirón que ha pegado. Y Ciudadanos ha desinflado, es decir, Ciudadanos ha tenido ahí una situación final en el que a mí me parece, tengo la sensación de que la falta fuelle, yo creo que ha tenido alguna falta de experiencia de jugar en primera división, y porque la situación de la mitad de la campaña, la dicotomía de si la condición de la violencia de género se daba en equidistante con relación al hombre y mujer, y no en lugar de
la referencia de ser de género, es decir, eso yo creo que les hizo daño, mi opinión, y además cada vez que lo explicaban peor, por lo tanto yo creo que ahí ha tenido alguna que otra situación, pero bueno, yo creo que ese es mi análisis. Con relación a los cuatro, para terminar pronto, con relación a los cuatro, a mí me parece que se va de una situación imposible, que es el que el Partido Socialista apoye al Partido Popular. ¿Por qué razón? Independientemente de que podía gustarle más o menos, porque son los dos partidos tradicionales. Y entrar en eso por parte del Partido Socialista significa automáticamente desaparecer. Por lo tanto, si hay una razón que se pueda dar es que los dos partidos emergentes, que vienen limpios y que por lo tanto no tienen ninguna trayectoria ni mochila, ni ninguna otra clase, pueden hacer ejercicio de responsabilidad de sumar sus votos a los del Partido Popular y poder gobernar. Pero el Partido Socialista no, por una sencilla razón. Vamos, que puede hacerlo, puede hacer, pero hacerlo significa automáticamente, ya lo decíamos, se juntaban, eran lo mismo, mientras que los otros no tienen mochila y pueden hacer políticamente un acto de decir, nosotros hacemos el acto de la responsabilidad, no tenemos nada que nos ate y digamos que lo hacemos desde la situación de que se puede hacer, punto. Yo creo que esa es ahora mismo la única salida, la suma de en la abstención, porque tampoco creo que Podamos vaya a gobernar con el Partido Popular, pero sí puede hacer el inicio de abstenerse y permitir la gobernabilidad del Partido Popular. Bueno, yo mismo. No, cogiendo lo último que ha dicho Pedro, no. O sea, Podemos, ni por activa ni por pasiva, como esté en su mano, va a permitir que gobierne el Partido Popular. Faltaría menos. Es decir, eso no se va a dar, vamos. No, esa hipótesis queda descartada. El resto está todo abierto. El resto, yo lo que decía, creo que desgraciadamente acerté la porra, porque a ver si os acordáis, hablé bastante de la incertidumbre. Yo creo que acerté, por supuesto, en el orden. Dije primero PP, incluso en lo que yo decía, las cercanías entre los unos y los otros. Y mi gran duda era si iba a ser posible un gobierno del PP con Ciudadanos en exclusiva, o bien iba a ser posible un gobierno de izquierda con el PSOE y Podemos, ¿no? Y ninguna de las dos posiciones está clara en este momento y es fácil, no, es muy difícil, ¿no? Afortunadamente, a mi opinión, digo afortunadamente, es imposible un gobierno del PP con Ciudadanos, en el sentido de que no suman, incluyendo al PNV y a Coalición Canaria, no suman los votos necesarios. No creo que se sumase a ellos Convergencia y Unión, después de lo que ha llovido, pero bueno, en política yo he oído a gente hablar el catalán en la intimidad, con lo cual puede darse de todo. Y es muy difícil realmente una coalición de izquierdas, que no es como dice Albert Rivera, que dice, tendría que ser un gobierno a 11. No seas manipulador, tío. Puede haber perfectamente un gobierno PSOE-Podemos con un programa que apoyen el resto de fuerzas políticas con su voto activo o con su abstención. Por aquí además estamos hablando de nombres de partidos, y en realidad lo que debería de estar, lo que debe de estar sobre la mesa en el momento de tomar decisiones es qué podemos hacer, es decir, qué políticas queremos practicar. Queremos quitar la reforma laboral, no la queremos quitar. Todo el mundo dice que quiere cambiar la Constitución, el sistema electoral, pero el PP lo que quiere es que el partido más votado, claro, cada uno arrima el asco a su sardina. El PP lo que quiere es que la reforma electoral sea que el partido más votado tenga un plus de 50 votos extras o una cosa así. Y nosotros lo que queremos es romper con esta circunscripción electoral, que se dan situaciones tan kafkianas como que Izquierda Unida, Unidad Popular, que ha sacado 900.000 votos, solo obtenga 2 diputados. Y partidos que han sacado 60.000 votos obtengan 1. Es decir, que la misma relación entre lo que cuesta el voto al PP y lo que cuesta el voto a Izquierda Unida o a Podemos o incluso al PSOE son relaciones que demuestran un déficit democrático, que esto está muy desequilibrado. Es decir, yo adoro la agricultura y me encanta ir al campo, pero que el voto de un señor que vive en una aldea de 100 de tal valga el triple que un señor que vive en Madrid, pues me parece que no es de recibo. Y ahí hay que hacer una reforma, pero estando todo el mundo de acuerdo con las reformas, habría que ver en qué sentido. Por eso lo importante no son los nominalismos, sino el ir al grano, ¿no? Yo creo que también para el PSOE podría ser un suicidio el hacer una gran coalición, pero es que es lo que le están ya apretando en determinados sitios los estamentos internacionales, de decir, oye, a ver por qué tú vas a ir de puro, mientras que en Alemania hemos pasado por las orcas claudinas de hacer gobiernos de concentración y no sé qué, no sé cuánto, y resulta tú que quieres ir de puro que no. Por lo tanto, yo dentro de 2 meses, una vez agotado todo este periodo que hay de negociaciones y tal, yo veo solamente 2 escenarios. Uno, convocar unas nuevas elecciones,
que parece que los partidos grandes no quieren, pero bueno, pues por lo menos podría ser un gesto democrático, es decir, volverle a preguntar a la sociedad, oye, en vista de esta situación, ¿qué es lo que quieres? Y la segunda opción que veo es la gran coalición entre el PP y el PSOE. La verdad que no veo otra. No veo tampoco un gobierno PP-Ciudadanos apoyado con la abstención del PSOE, porque sería igualmente suicida, ¿no? Esas son en este momento tal. Por lo tanto, a pesar de que gané la porra, pero he perdido las elecciones, porque creo que estamos... No voy a decir una situación peor. Yo creo que, primero, este país ha cambiado. Es decir, este país ha cambiado. Yo le decía el otro día a un amigo, digo, este país ha vencido el bipartidismo y se puede dar que tenga el bipartidismo perfecto, que es el gobierno de los dos partidos, PP y PSOE, ¿no? Pero yo creo que se ha vencido esa tendencia al bipartidismo de ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo, y hay un tablero y un juego totalmente nuevo. Y va a ser muy difícil de jugar ese juego, ¿no? Entonces quizá haya que volver dentro de 4 meses a repartir otra vez las fichas, que quizá fuera lo más democrático. Repartir otra vez las fichas puede suponer, mucha gente dice que sí, va a suponer un cambio, podría suponer un cambio 4 meses después en ese resultado electoral. Pues yo creo que ahora mismo el tema está bastante abierto, es decir, puede ocurrir cualquier cosa. Yo creo que, como dice José Valentín, posiblemente Podemos no apoye ni siquiera al PSOE en estas nuevas circunstancias. Entonces, es que al PSOE no le queda otra, no al PSOE como tal, sino a Pedro Sánchez no le queda otra que posiblemente pasar bajo las horcas caudinas, como decían algunos, es decir, que no le va a quedar más remedio que ponerse el yugo que le imponga sus propios varones para apoyar directa o indirectamente al PP, lo cual es un tema, yo creo, muy grave para Pedro Sánchez, porque se está jugando la secretaría. Ahora me va a corregir Pedro, que de eso sabe mucho más. Y segundo, además, para el propio PSOE, que se está jugando sus posibilidades de ser el número 2 en el futuro. Pero yo aquí quería hacer una pequeña, si me permitís un poco el rollo de un minuto, una pequeña semblanza respecto a lo que ocurría en el siglo XIX. Hacia mediados del siglo XIX hubo, como sabéis, pues diversos pronunciamientos que le llamaban entonces de los militares más avanzados que querían otro país distinto después de todos los 50 o 60 años que había vivido tan desastrosamente el nuestro. Le costó la vida a Prin, ¿eh? Entre otras cosas, por ejemplo. Que fue uno de los liberales que se levantaron. Así es. Pues estaba refiriéndome ahora del nacimiento de dos partidos. En 1880 surge, en este caso con los liberales, pues surge Sagasta, que de otros 2 o 3 partidos pues hace una confabulación para hacer un partido de liberales, de izquierdas, diríamos ahora, centro-izquierda, que serían los socialistas actuales. Y por otro lado, pues se impone Sagasta con un partido conservador que coge a las capas principalmente de las zonas pequeñas y de pueblos, que era entonces la mayor parte del país. La gente vivía en zonas rurales o pequeñas provincias en un 70%. Hoy día, como sabéis, pues solamente Madrid y provincia tiene más habitantes que las 20 o 20 y tantas provincias de alrededor, lo cual yo creo que para este país es una desgracia y para nosotros una vergüenza, porque la mitad del país está, diríamos, desértico, o queda desértico. Pero bueno, volviendo a ese tema, ese asunto duró unos 30 años. A principios del siglo XX, pues el país estaba descompuesto, primero por las guerras que habían montado los militares junto con el rey y con un régimen también conservador para hacerse con el dinero de las guerras después del desastre de la pérdida de Filipinas y de Puerto Rico y de Cuba. Y entonces, pues después de ese desastre que sucede también en África, pues empieza a haber cuestiones relacionadas con el desencanto de la clase obrera incipiente que había. Total, había una situación muy difícil. Y esto se une pues a que también la gente empezaba a emigrar, aunque fuera muy lentamente, de los pueblos a las ciudades y no tenían, en una época de penuria. Gracias a que surge la Primera Guerra Mundial y entonces pues España, que se queda en la estacada, pues tiene muchos contratos y existe un auge y demás, pero eso no frena el hecho de que en 1920 y algo pues llegue Primo de Rivera e imponga una dictadura, y además con el aplauso no solamente de la gente más radicalizada en cuanto a la derecha, sino también con parte de gente liberal. Entonces, bueno, estamos en esa situación. Fijaros que es algo que surge a lo largo de 30 y pocos años, estamos hablando, que es lo mismo que ahora. En el 78 se hace una Constitución y ahora tenemos que volver otra vez a la base. Hay que cambiar la Constitución porque si no
posiblemente toda esta juventud que ahora mismo se revela con toda la razón, pues nos pase por encima a los que ya estamos jubilados, quitando tú, José Luis, los demás ya no solo diríamos que tenéis canas, es que yo no tengo ni pelo. Entonces, los jubilados, que somos los que estamos aquí ahora en mayoría, pues yo creo que hemos asistido a una época de dictadura y luego después de dictadura blanda muy al final del todo y luego ahora de democracia incipiente. Pero ahora no tiene sentido lo que acaba de decir José Valentín, no tiene sentido que alguien tenga un voto que vale 3 veces más. Eso ocurría en 1800 no sé cuánto, cuando la gente que pagaba impuestos en aquel entonces tenía voto y los que no pagaban impuestos no tenían voto. Eso es así de sencillo. Ahora no tiene sentido. Eso hay que cambiarlo. Y eso, cuando se instauró la Constitución, pues se instauró un sistema que fuera estable para evitar los problemas que había habido anteriormente. Se instauró un sistema que además daba mayor garantías, pues no solamente a los del País Vasco y a Navarra, para que pudieran tener una mayor autonomía fiscal y con ello unos privilegios que no tenía el resto. Se instauró un sistema que también ayudaba pues también a Cataluña para que en su división de comarcas pudiera tener un apoyo por parte de Gerona, Tarragona y Lérida superior en cuanto a voto a lo que tiene Barcelona. Eso no tiene sentido hoy día. Y los pactos que se han hecho a lo largo de estos años a mucha gente le preocupará, pero han sido pactos que han mantenido la estabilidad y el crecimiento en el país, y nadie puede dudar que este país ahora no es lo mismo, a pesar de la crisis tan galopante que tengamos y de un 40% de paro entre la juventud, como la crisis que teníamos en el año 78 cuando llega, en este caso, la transición. Pero la ley de ON, por interrumpir un poco, la ley de ON solo perjudica a los partidos. Es verdad que tiene la voluntad de que haya un voto mayoritario en cada uno de los partidos, de tal forma que no se conformen partidos multitud de partidos que puedan, digamos, hacer difícil la gobernabilidad. Se intentaba, sobre todo, no hacer la italiana. Esta es una copia exacta de la alemana, y se intentaba que hubiera grandes partidos, como los hay en Alemania, y no ocurriese lo de Italia. Sí, además es curioso que Italia ha ido buscando una ley parecida a la española. Claro, la ley de ON perjudica hasta que llegas al 10%. Es decir, si Izquierda Unida hubiera pasado al 10%, hubiera pasado igual que Podemos, igual que Ciudadanos, que ya tiene un voto muy parecido al del PSOE y al PP. Es decir, no hay variación, podríamos decir, en gran medida. Por ejemplo, Podemos, el otro día vi la situación y tienen, no me acuerdo en cuál de la provincia, tienen 3. Uno Podemos, otro Particular y otro el PSOE. Ahí ya no le perjudica la ley de ON. Es decir, ¿dónde perjudica? En las pequeñas provincias, tipo Soria, donde hay 3 y donde los partidos mayoritarios cogían 1, 2 y otro 1. Y el tercero, que no llegaba al 10%, no llegaba. Ahora mismo Podemos y Ciudadanos no pueden decir que les ha perjudicado la ley de ON. En ningún momento. Pero Pedro, no me digas eso. Una cosa es la ley de ON y otra cosa son las circunscripciones. La ley de ON no perjudica. Sí, estamos de acuerdo, pero las circunscripciones perjudican absolutamente. Si no llegas al 10%. Pero vamos a ver, entonces estás hablando de zonas donde el número de votos provincial debería ser de 10. Son dos cosas distintas. Vamos a ver. La ley de ON perjudica, es decir, tiene voluntad mayoritaria. Eso está si claro. tú no tienes el 10%. A partir de que tiene el 10% era victoria de Podemos y Ciudadanos, que si la rompen esa barrera del 10%, a partir de 14 y 15, tu voto vale igual. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes una situación, como ponía el ejemplo Soria, donde se eligen 3, si solo hay 2 partidos mayoritarios, el mayor va a coger 2 y el pequeño 1. Como en este caso eso se ha roto, y sobre todo Podemos ha entrado mucho en las zonas rurales, te encuentras con que hay provincias donde los 3 tienen 1 cada uno. Eso es lo que quiero decir. Exactamente. Yo estoy de acuerdo, pero yo creo que no es un problema de la ley DON, sino un problema de la circunscripción, que es a lo que vais vosotros. Sí, claro. Es decir, no es un problema de la propia ley de reparto de los escaños, sino de cómo está configurada la circunscripción. Todos los que hemos visto todos estos días, redes sociales y lo demás, y los periódicos, ese otro organigrama que hubiera salido en caso de que la circunscripción fuera única, pero por ejemplo, se dice que la ley se vaya a cambiar en ese caso. Por ejemplo, la suma de los 900.000 votos Izquierda Unida, los de Podemos, hubiera estado por encima del PSOE. Podemos hubiera estado por encima del PSOE. Es decir, los 900.000 votos sumados... En número de votos estamos hablando. No, sí. y el número de escaños. Y en escaños. Y el número de escaños. Es decir, si llegan a llegar a un acuerdo y en lugar de ir engullidas las siglas de IU y engullidas a la de Podemos, si hubiera sido, por ejemplo, Podemos y IU,
Podemos y U, esa suma de votos, si se da lo que se ha dado, es decir, 900.000, lo sumas a los que tienen y hubieran estado en escaños y en votos por encima del PSOE. No, por encima no. En escaños se llevan 300.000 si se hubieran sumado. Pero en escaños hubiera estado con 85 escaños nada más, principalmente por los votos de las zonas rurales. Pero el tema es sencillo. Si Madrid tiene, fijaros, Madrid tiene si 6 estamos hablando de millones y medio de 85 y habitantes. PP y PSOE 90, estamos hablando prácticamente igual. Sí, a poco que haya una cierta variación, estamos Pero que lo igual. que estamos hablando es el tema de circunscripción. Yo entiendo que a lo mejor con la ley de on primas, yo lo mantendría personalmente. El segundo tema está en la circunscripción. Un sitio, por ejemplo, Madrid tiene 36 diputados, por poner el ejemplo típico. Pues sumas todo Castilla y León, y no me acuerdo ahora, pero debe tener 20 y muchos. Y todo Castilla y León son 2 millones de habitantes, 2 millones y poco. Y sumas Castilla-La Mancha y otros 2 millones y poco. Y tiene también otro número parecido. Y estamos hablando que ya superan en aproximadamente el doble a Madrid, casi el doble a Madrid, que tiene 3 veces más, que tiene, en lugar de 4 millones, tiene 5 millones de votantes, por ejemplo. Entonces, eso no tiene sentido. Hay que montar un sistema que sea una circunscripción que a lo mejor no sea provincial. Y que a lo mejor hasta les puedas apoyar un poquito, pero que no tiene sentido. La propuesta de Podemos, si yo no estaba mal equivocado, una de las propuestas de reforma electoral, la de Podemos, era por comunidades autónomas. Y creo que la última que salió, o sea, esta encuesta que hemos visto todos, que hemos salido de ese reparto, era circunscripción única, que no es lo mismo, evidentemente. No, claro. Hombre, yo creo que el tema de decir comunidad autónoma eso también favorece mucha Izquierda Unida. Ha favorecido mucha Izquierda Unida, porque ya no es... Es que hay sitios donde ha estado en 15.000 votos y el diputado salía con 18. Claro. El tema de decimos de la comunidad autónoma, lo que intenta preservar un poco es los intereses de partidos como el PNV o partidos de carácter que funcionan a nivel de comunidad, o lo que nacionalista gallego o lo que sea, de respetar eso, porque si no desaparecerían posiblemente del Parlamento. Y por lo tanto, en ese sentido, yo también aceptaría a la comunidad, incluso a las malas, la ley de Hong, que es una ley efectivamente que está hecha para beneficiar a las mayorías, pero no es la culpable de esta injusticia tan grande que se está dando en el reparto de escaños. Es más el tema de las circunscripciones. Lo que pasa que es cierto que... Y la mención, solo mencionar la referencia histórica que has hecho, que es perfecta y viene muy al canto, es que lo que ahora llamamos bipartidismo, cuando en el escenario que tú pintabas era lo que se llamaba el turnismo, y que curiosamente se daba también en Portugal con el nombre de rotativismo, y que en Portugal acabó igual, con un golpe de Estado en 1921, que curiosamente también fue saludado por las fuerzas de izquierda, porque el problema que dan esos sistemas cerrados es que la gente no ve salida. O sea, la gente no ve salida dentro del sistema democrático. Pasó en España, pasó en Portugal. Y entonces algo que viniera a traer un poco de orden, un poco de que dejemos ya de tan... Porque claro, esos sistemas además son sistemas que producen mucha corrupción. Porque al ser un sistema cerrado, donde ahora tú, ahora yo me callo lo tuyo, tú te callas lo mío, tú no sé qué, y se va produciendo un sistema que no tiene salida. En Portugal ganaban siempre lo mismo. Dice, joder, si es que ganan los mismos siempre. Y sobre todo... Entonces, cuando dan el golpe de Estado, hasta determinados sindicatos lanzan proclamas porque pensaban que era un tema temporal. Bueno, estos ponen el orden en 2 meses. Pues no, ese golpe de Estado trajo una dictadura terrible que fue la de Salazar. Y aquí en España al final acabamos con otra dictadura. Yo quiero solo, y por eso te había mencionado, perdona que haga esta referencia, yo creo que ahora no estamos en la situación de que nadie se asuste que vaya a haber un golpe de Estado, pero sí que es verdad que el sistema se desestabiliza, porque tanto por la derecha surgen fuerzas de ultraderecha que con los fenómenos migratorios y los fenómenos de inestabilidad social y tal, pues pueden ganar mucho auge y bloquear el sistema, y también es verdad que hay mucha gente desde la izquierda, y no es equiparable, no estoy que dicen, este sistema no nos sirve, joder, esto no da salida, esto no da respuesta a las necesidades de la gente. Y bueno, pues... pero vamos, en cualquier caso, los 6 próximos meses van a ser apasionantes políticamente. Una cosa que hay planteado, que es el tema de la reforma electoral, se ha planteado encima de la mesa, incluso, bueno, la misma noche de las elecciones Podemos lo planteaba, el hecho de que por lo menos ya que estamos, vamos a ver si somos capaces de hacer... Pero claro, el ciudadano medio, el ciudadano de calle, dice, pues si no sois capaces de hacer un gobierno, ¿cómo vais a reformar la Constitución? Que parece que es una cosa en la cual tiene que haber un consenso pues muy amplio o mayoritario a ser posible. Es decir, se ha criticado mucho la Constitución del 78, pero creo que hay que conseguir un consenso por lo menos igual. Hacer una Constitución con un consenso inferior creo que sería un problema mayor para este país. Y cuando no somos capaces de hacer una reforma de la ley electoral, porque cada uno va a mirar la circunscripción que mejor le viene para sus intereses electorales. Cuando estamos pensando en eso, cuando no somos capaces de formar el gobierno, la sensación que tiene el ciudadano medio es...
le decía Pedro al principio, estamos en un momento ideal porque ahora nos toca acostumbrarnos a esto, pero parece que los únicos que se han acostumbrado Pedro son los políticos. A todo hay quien gane. Cospedal hizo una reforma de la Constitución para garantizarse las mayorías y ha perdido precisamente donde ella modificó. Donde ella modificó, ha perdido. O sea, que si hubiera modificado, hubiera ganado la Comunidad de Castilla-La Mancha. O sea, que justo... Hay que dejarle modificar, hombre, déjele modificar. No, lo de las modificaciones hay que hacerlas en consenso. La Constitución no puede ser la LOMCE, donde cada vez que hay unas elecciones, cada uno hace su sistema educativo, su ley de educación. No. En la educación, como la Constitución, tiene que ser algo consensuado. Por cierto, vamos a ver que todo el mundo se regala la vestidura y se decía, en el momento que hay unas elecciones, nos comprometemos, está firmado UPyD, Izquierda Unida, PP no, Podemos, todo el mundo diciendo que le iban a cambiar. Nadie ha hablado de cambiar la LOMCE, nadie todavía ha hablado de cambiar la LOMCE y está ahí. Pero es que nadie ha hablado de cambiar el artículo de la reforma laboral y el 135. Es decir... Y la ley Mordaza. Y la ley Mordaza, no te digo. Todo el mundo, que era lo primero que se iba a hacer. Y tenemos 2 o 3 cosas, como es la LOMCE, como es la ley Mordaza, como es la reforma laboral y el artículo 135, y blindar las políticas sociales en la Constitución, que no tiene espera. Y que a lo mejor resulta que a estos partidos, a todos, a Podemos, a Ciudadanos, a PP, a PSOE, decir, oye, vamos a hacer un gobierno de concentración que va a durar 2 años, que es lo que tardamos en hacer la reforma de la Constitución. A ver si nos enteramos. Cualquier reforma de la Constitución lleva consigo en la aprobación las elecciones generales. Pues ya que estamos en una situación prácticamente provisional, hagamos la reforma de la Constitución y aprovechemos para hacer unas elecciones generales. Pero hacer unas elecciones generales dentro de 2 meses, que va a dar el mismo resultado o muy parecido, no. Pongámonos de acuerdo en hacer esos 4 o 5 puntos básicos. La ley Mordaza, la LOMCE, la reforma laboral, el artículo 135. Blindemos las políticas de sanidad y de educación que no las pueda tocar nadie, que da igual que llegue el PP, como que llegue el PSOE, como que llegue el PP, o como que llegue Pepe Pérez, sino que esas están ahí. Y decimos esto. Y a partir de ahí lo que tardemos, oiga, el compromiso es lo que tardemos en esto. Si tardamos 8 meses, 2 meses después, elecciones generales. Porque me parecería una necedad y habría que mandar a todos fuera de España, pero a galeras, que resulta que dejemos este momento que es tremendamente importante para modificar la Constitución y hagamos una acción general sin hacerlo. Es que automáticamente algún día tenemos que modificar la Constitución y eso lleva aparejado obligatoriamente unas elecciones generales para aprobarlas, porque lo aprueban las Cortes. No te puedes aprobar tú las Cortes que hacen la modificación de la Constitución, tiene que ser las Cortes salientes. Pero parece que en el panorama que tenemos, en los 3 días, en las 72 horas que llevamos desde que fuimos a votar... Me parece de una inconsciencia, me parece de una falta de sentido de Estado. Eso es lo que no veo, porque la verdad es que yo en ese sentido sí coincido con Pedro. Es decir, estamos en un momento en el que yo creo que la mayoría sí entendemos que lo que puede pasar dentro de 3 meses es prácticamente lo mismo. Se puede variar un poco más, hay algunos que pueden... Pero al final lo que sí se está viendo es que en todos, y aquí hay que incluir a los 4 y lo podemos dejar así, y con alguno más. Manda a los 4 a galeras. Por eso. O sea, la cuestión es que evidentemente lo que está viendo más es más intereses y más tacticismo en todas las declaraciones que hemos escuchado, más mirar por el propio asiento de cada uno en su propia casa que preocuparse por este momento en el cual y en esto también hay una parte importante y crítica, yo creo, a los partidos emergentes, a los definidos como partidos emergentes, porque ellos sí que han llevado su discurso tanto la reforma constitucional como ese debate, como esa no sé si llamarle segunda transición que han definido algunos. Ese momento histórico han sido ellos sobre todo lo que han abanderado. Hagámoslo y a continuación unas elecciones y que el compromiso lo firmen los 4 partidos, digamos, oye, lo que tardemos 16 meses, tardamos 12 y punto, pero hacer un compromiso donde no haya heridos. Sí, pero para eso el único objetivo es... Pero Pedro, heridos tiene que haber, porque tienen que ceder todos. Sí, pero quiero decir... Si tú quieres poner un referéndum para que los catalanes vayan a opinar, pero hay una parte que no, pero tú le quieres poner a tu manera, pues alguien tiene que ceder en cada punto. Quiero decir que se sienten los 4 en una mesa, que nombren representantes en 4 o 5 comisiones, la Comisión de Educación, la Comisión de la Reforma de Relaciones Laborales, la Comisión de la Ley Mordaza, es decir, lo que es la Comisión de Interior en el Congreso, las 4 o 5 comisiones, y decir,
vuestro objetivo es este. En el momento que terminemos, aprobamos las leyes y convocamos elecciones generales, que así lo marca la Constitución. Ya está. Ahora, yo ahí veo un Aprovechemos. Yo creo que lo que has planteado es ideal, porque sería el momento de hacer leyes, por ejemplo, imaginemos alguna en educación, que sea un consenso o un reflejo de buena parte de la sociedad, que no sea solamente sociedad que ha votado PSOE, sociedad que ha votado PP. En ese sentido, igual que hemos hablado de la educación, serían muchas, pero fijaros que el problema es casi parte del clientelismo que había también a principios del siglo XX. Estamos hablando, es decir, el Tribunal Constitucional, pues está dominado por el grupo que está en el poder. El Consejo General del Poder Judicial, que ya antiguamente se suponía que era algo independiente, por supuesto que no lo es, y está controlado por los mismos. Los medios de comunicación, controlados a nivel nacional por la gente que está en el poder y a nivel comunidad por el personal que está en el poder. Y digo controlados, y cuando digo controlados me refiero con mano férrea. Lo de Zapatero en su momento con la televisión pública, eso fue un destello de luz, pero fue una excepción. Pues otra cosa que hay que poner. Sí, también, pero fijaros que empresas públicas, si es que cada vez que entra un nuevo partido, liquida a todos los que había en la empresa pública al frente y los manda al paro y automáticamente nombra a su nueva gente. Y lo mismo ocurre con... ¿Sabe lo que pasa? Perdona, porque es un poco un debate, pues si no hablamos uno solo. Sí, ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que hay en Italia? ¿Por qué funciona la administración en Italia y resulta que hay un gobierno cada 6 meses? ¿Por qué? Salvo ahora con... Bueno, porque de directores generales para abajo no quitan a nadie. No quitan a nadie. La administración sigue funcionando aunque tenga un gobierno provisional. Es decir, hasta incluso gobernando con el presidente con 90 años, ¿os acordáis de...? Bueno, está la situación. Es decir, ahí tú ganas y no puedes quitar a un director general. El director general de Administraciones Públicas, el director... Nada. Tú ahí no tocas. ¿Qué significa? Que la administración sigue gobernando perfectamente. Tú lo que metes es a partir de sus secretarios. Sus secretarios, secretario de Estado, ministros, punto. Y gobierno. Eso es lo que también se puede hacer aquí. Si es que estamos acostumbrados, y tienes absoluta razón, a que llegamos y ahora pongo a los míos. Que es lo que pasaba en finales del 98, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cada vez que entraba un gobierno entraban todos. Y resulta que el que se había casado se tenía que casar porque no podía pagar la casa. Porque sabía... Pues fijaros que aquí, cuando han llegado las elecciones municipales, hace unos meses, estuvimos planteando durante un tiempo antes la posibilidad de que el alcalde pudiera, en lugar de ser alcalde, o sea, mantenerse como alcalde e instaurar principios de actuación políticos y nombrara, como hacen en muchos países, principalmente en zonas americanas del norte y del sur. Pues no hace tanto han nombrado, por ejemplo, al responsable de la Alcaldía de México, que no es el alcalde, diríamos de la alcaldía, diríamos del distrito de México, y es un individuo profesional que se dedica a la gestión y le han nombrado. Y son auditores. Sí, posiblemente, a lo mejor además tiene una auditoría. Es decir, que esta persona responde civil y penalmente sobre todo lo que pueda acaecer. Entonces lo que se dedica a la alcaldía como tal, con sus concejales, es hacer los principios políticos y luego alguien que los aplique. Y ese señor que los va a aplicar, si mañana le cogen en un renuncio, no es una responsabilidad política, como está ocurriendo aquí en este país cada vez que roba a alguien, sino que tiene una responsabilidad penal y automáticamente lo meten en la cárcel. Pero esa gente profesional no funciona aquí en España. Nosotros, una de las cuestiones, les planteamos a los concejales posibles que venían y a los responsables de los posibles de la alcaldía, de los partidos, ¿qué os parece lo de nombrar? Vosotros os mantenéis como concejales y a nivel político, o como alcalde o alcaldesa, a nivel político imponéis vuestra política y nombráis a gente que teóricamente tengan experiencia en la gestión de cosa pública, de ayuntamientos o de empresas, lo que más os interese a vosotros. Y todo el mundo se sentía con fuerza para llevar una concejalía o para llevar una alcaldía. Digo todo, aquí en Getafe, sin ir más lejos, pero en España ocurre lo mismo. Y a nivel general ocurre lo mismo también a nivel del Estado. Entonces, no es fácil nombrar gente... Pero también cuando se cambian las leyes, cambiamos todo porque viene la dictadura, viene no sé qué. La ley de base del régimen local del 56, que nosotros modificamos en el 85, tenía una cosa que hubiera sido una garantía. Es decir, por ejemplo, a mí, de las 15 querellas que me han puesto, 15, que no es ninguna, pues resulta que me hubiera librado de todas por la situación política, y es que no se puedan remover a los cuerpos nacionales, al interventor, al secretario general del ayuntamiento. Son cuerpos nacionales y están aislados del alcalde. Es decir, por lo tanto, tú no puedes tocar. Y lo que digan ellos, tú no te lo puedes saltar. Si te hacen un informe negativo de que tú no puedes, comprar un edificio o venderlo o hacer una calle o dejar de hacerla o hacer universidad porque te dicen no es mi competencia,
lo tienes que esto. Eso se abolió, siguen siendo cuerpos nacionales, pero ya tú los puedes remover, tú los puedes despedir. Entonces a mí me parece que eso es quitarle que yo estoy seguro que al final lo que pasa es que como llegas con el ánimo de que nosotros venimos con la libertad detrás de la mochila, pues esto, pero eso hubiera librado a muchos alcaldes y seguramente incluso a los más los hubiera convenido, porque hubiera sido imposible esto. Para que tú hagas un convenio sin la firma de esta gente, lo tienes que hacer fuera del pleno, con lo cual cuando llegues al pleno no lo apruebas, y si intentas aprobarlo te van a meter en la cárcel. Es decir, por lo tanto, a veces tener, que es el equivalente a lo que tú dices, interventor, secretario y secretario técnico, los tres, el interventor como responsable económico, el secretario del ayuntamiento como responsable jurídico y el secretario técnico, que es el responsable de los servicios de urbanismo y de planeamiento, cuerpos nacionales, al margen de, y el alcalde no los puede quitar, no los puede remover, y podrán tener broncas entre ellos, pero lo que diga es lo que vale. Eso es una garantía absoluta para un ayuntamiento. Fíjate que no me deja ese, ¿eh? Sigue, acaba Eloy, que yo que como lo tengo enfrente. Hay un tema que es real, es decir, los funcionarios en este país tienen poco más de 100 años, en líneas generales, todo el conjunto de funcionarios, pero hay algunos cuerpos que han prevalecido durante 500 años. Uno de ellos es el de secretarios de ayuntamientos, puesto en la época de los Reyes Católicos. Muchos ayuntamientos se quejaban porque eran los chivatos de la corona. No hablaban directamente con el rey, pero sí hablaban con toda la gente que tenía alrededor para informarles. Es decir, estaban para controlar los ayuntamientos, los auditores, si queréis, de los ayuntamientos e informadores sobre qué había que hacer para respetar la ley. Y eso ha desaparecido. Ha desaparecido, digo, en cuanto a la esencia. Perdona. Es que no quería interrumpiros ese debate porque qué bonito. Pero yo quería volver, perdona, sobre todo para que no parezca que el silencio es dar la callada por respuesta afirmativa, ¿no? Yo creo que los Podemos o los partidos no han renunciado a ninguna de esas cosas que tú has dicho. Es más, el otro día oí aquí en la emisora una concejala de Getafe donde decir que ellos se arrepentían de haber apoyado la reforma laboral y la querían quitarla en un programa que hiciste tú el otro día, ¿no? Entonces, realmente a mí, yo por ejemplo, sí visualizaría ese gobierno, incluso monocolor, de solo el PSOE, apoyado por los partidos de izquierda, donde se plantee la abolición de la ley Mordaza, donde se plantee la reforma de la Constitución para un sistema más justo y todas estas reivindicaciones que hay, ¿no? La derogación de la reforma laboral, un nuevo sistema fiscal que cumpla la Constitución y que sea progresivo, lo digo porque la Constitución lo fija tasativamente. La implantación por ejemplo, de una renta básica garantizada, que el PSOE también lo llevaba en su programa. Entonces, pongamos en un cesto todas estas cosas y digámosle al PSOE, oye, toma, gobierna y pon estas cosas en marcha. Y cuando ya estén puestas en marcha, pues se hacen elecciones o no se hacen o se ve. ¿Y el Pero referéndum? yo creo, yo siento, tú tienes más datos que yo del PSOE, pero yo, al ver la reacción de lo que llamáis los varones del PSOE y tal, yo creo que en este momento el PSOE no está, quizá por quitar la ley Mordaza sí, pero por quitar la reforma laboral no. Y por otras cosas, no sé, yo lo dudo, ojalá fuera así, pues desde luego yo no mando nada en Podemos, pero mi voto sería sí, que hagan eso, que hagan esas cosas. Pero Valentín, hablar de cosas, no de personas. ¿No crees que en parte en eso se ha cerrado Pablo Iglesias al decir lo del referéndum? Se ha cerrado, no sé si obligado o no, por su grupo parlamentario disperso y en distintos grupos y por el tema de Cataluña y el País Vasco, donde han tenido una grandísima representación, pero ¿no crees que en parte esa posibilidad se cierra en el momento le plantea, evidentemente, los varones que has definido, o sea, tanto Susana Díez como Guillermo Fernández Vara como Emilio García Paje, que son los caladeros de votos todavía del Partido Socialista Obrero Español? Es difícil vender eso allí. La otra parte que tú has contado, todo lo que nos has dicho, yo creo que incluso los varones estarían de acuerdo contigo a lo mejor en hacerlo. Luego entraríamos en los matices de cuánto más o menos, que sabemos que eso siempre tiene el debate. Pero yo creo que ahí ha cerrado la puerta prácticamente Pablo Iglesias al decir lo del referéndum. Yo creo que Pablo Iglesias es verdad que ha aparecido muy... Yo diría para todos, no solo para Pablo Iglesias. Lo que vale para Pablo vale para Rajoy y vale para Albert Rivera. Que yo creo que lo que se diga en los 15 primeros días es una especie de shock, de tratamiento de choque inicial para esto. Y además Pablo lo que sí tiene muy claro, que tiene unos compromisos con Cataluña, de decir, oye, vamos a hacer una Constitución donde la gente pueda decidir. Y además me parece, es curioso, porque no se valora positivo. Por ejemplo, nosotros hemos conseguido un resultado excepcional en el País Vasco y nadie valora como positivo que, por ejemplo, y yo lo tengo que pensar,
que hemos quitado, o sea, Bildu ha quedado desarmada por Podemos en el País Vasco. Pues la derecha no ha dicho, oye, muy bien, chavales, al revés, sigue diciendo que somos horrorosos, que somos pésimos y tal. Nosotros hemos cambiado. Eso es cierto. Nosotros hemos cambiado el mapa electoral en Cataluña. Como en elecciones mañana hubiera, pasado mañana hubiera elecciones en Cataluña porque no logran un acuerdo la CUP con Convergencia, el mapa político catalán iba a ser radicalmente distinto. Bueno, ahí ya lo habría que verlo. Que sabemos que siempre hay elecciones regionales que siempre se vota distinto. Pero bueno, y en Cataluña siempre ha pasado. Pero yo creo que está habiendo un cambio por el mismo posicionamiento de Ana Colau, que yo creo que ha habido un cambio ahí. Y nadie nos ha felicitado y ha dicho, oye, bueno, pues como mal menor el que estos chicos están consiguiendo ahí unos cambios importantes, ¿no? Insisto, perdona, de todas formas, hemos demostrado en Podemos, y nos está costando además muchas broncas, que mira, ahora aceptáis la OTAN, ahora aceptáis no sé qué, y lo que quiero decir es que nosotros, yo creo que un acuerdo tipo lo que decía Pedro, con unos principios, 10 o 12 cosas muy básicas, ponerlas sobre la mesa y sacarlas adelante, estaríamos de acuerdo. Y luego el tema de la elección, pues pasaría, por ejemplo, podemos cambiar primero la Constitución para que las elecciones sean más democráticas, quitando lo que decíamos de la circunscripción provincial y poniendo la circunscripción autonómica, y luego pues se hablaría del tema de la España federal. Incluso yo sé que Podemos no lo defiende, pero yo sí, yo hablo de la España, de la República Federal, pero bueno, eso ya es para otro programa de la semana que viene. Hay que dejar cosas. No, yo creo que la verdad que es un tema que creo que apunta un dato que es muy interesante, José Valentín, y es el de estamos en el inicio de las negociaciones, creo que deben pasar, pues a lo mejor le ha dado una fecha de 15 días, pero sí, yo creo que hasta que no pasen las fiestas, como dice aquel, ahora se está todo el mundo tentando. Lo que pasa que al final la sensación que luego tienen los ciudadanos es, pues eso, tú has escuchado del referéndum y que luego al final lo del referéndum sea una carta para tirar a negociar, tiene consecuencias. Es decir, yo creo que al final eso tiene consecuencias. Y ahora si queréis nos venimos a Getafe, porque antes de acabar el programa yo no puedo dejar de hablar de las ordenanzas fiscales, de lo que ha pasado esta mañana, porque la verdad que para muchos y que sí nos ha sorprendido pues de manera importante, ¿no? Yo la verdad es que no me lo esperaba. Veníamos nosotros charlando antes y dice, hombre, pues tuviste ayer tuviste una charla aquí por la mañana que se veía que tanto la oposición, en este caso estuviera aquí Partido Popular y ahora Getafe, estaban muy cabreados con las ordenanzas, sí, pero una cosa es estar cabreado y otra cosa es a la hora de llegar y votar a favor o en contra de eso. ¿Por qué estaban cabreados? Estaban cabreados porque no estaban de acuerdo ni con las ordenanzas ni con el proceso que se había seguido. ¿Por qué no estaban de acuerdo? ¿Por qué no estaban de acuerdo con las ordenanzas? Uy, si me tengo que poner a explicar todos los temas, pero es que a lo que a mí me ha llegado es que parece que no ha habido el debate consiguiente para poder sentarse. Esa es la principal razón que ha habido desde el primer día. Si tú llevas una cosa al pleno donde no lo has discutido con la oposición, y si tú tienes mayoría absoluta, no debieras hacerlo, porque aun con mayoría absoluta tú tienes la obligación de discutirlo con la oposición e intentar, aunque no te haga falta, recoger el máximo posible de aportaciones, porque siempre es bueno, porque eso significa que si mañana pierdes unas elecciones, el que llegue no la va a cambiar, porque es fruto de un acuerdo y consensuado, pues ahora si tú lo llevas sin los acuerdos, sin la aprobación, sin no sé qué, sin no sé cuánto, te puedes encontrar con esto que no tienes mayoría absoluta. Es decir, si tú tienes un determinado número de concejales, te puedes comportar como si tuvieras más. Es decir, eso es lo que me ha llegado a mí. Si no es así, pues entonces yo porque no tengo más información que la que estoy volcando aquí. Pero claro, el problema que hay es que tú no te puedes comportar como si tuvieras mayoría absoluta. Es decir, como sé que esto es un tema tan sensible que afecta a una determinada familia, no me lo van a tirar, porque luego tienen que asumir la responsabilidad de esto. Y luego las viviendas no son de las que podríamos llamar libres, ¿eh? El que entienda el término de las viviendas es VPLL, es decir, que no es que VPPB y VPLL. Sí, además aquí son viviendas de 90 metros libres. Sí, aquí es un... Que además construidas son 110, 115. O sea, que no son las margaritas que tienen 60 metros, ¿eh? Es un debate que aquí además ya hemos tenido, que además una vez, con esperanza, que un miércoles por la tarde, porque en la legislatura pasada el Partido Popular intentó llevar esa bonificación y según ha contado aquí el Partido Popular no se podía hacer, o los técnicos municipales dijeron que no se podía hacer. Nosotros lo hemos comentado porque Esperanza Fernández, como estaba en UPyD, también ha estado explicando aquí en los micrófonos. En cambio, el concejal de Hacienda actual, Herminio Vico, dijo que sí, que tenían algún informe que daba una opción para poder hacerlo y el gobierno municipal se acogía a eso. Pero yo creo que
fuera de todos esos temas, y bueno, ahí hay mucha gente que lleva 2 semanas haciendo colas en el ayuntamiento o en los centros cívicos para hacer una solicitud, y la verdad es que, claro, el panorama que se les ha quedado a muchas de esas familias que contaban con que el 50% de su IBI el año que viene no le iban a pagar, creo que es un marrón que tienen todos, en este caso, difícil de explicar. Pero sobre todo yo creo que al final, y es volver un poco a cómo se empezó el tema, es el tema de cómo se llevan las negociaciones desde el mes de... Creo que esto es una consecuencia de cómo está produciéndose todo en este municipio desde el mes de mayo, desde junio, desde que se acaban las elecciones hasta el día de hoy. Es decir, yo creo que no ha habido todavía, yo creo que todavía, más allá de aquellas grabaciones que todos escuchamos en 2 o 2 primeros días, no ha habido mayores conversaciones que esas. Más allá de aquella firma ante notario que duró menos de 15 días, no ha habido otras negociaciones. Y creo que cuando estamos pidiéndoles, hemos hablado antes de que las circunstancias en las que estamos, en esas circunstancias llevamos en Getafe 7 meses, y lo que está claro es que aquí nadie se ha sentado a hablar. Y yo no quiero poner, porque siempre no quiero poner la foto en ninguno, si es que me da igual. O sea, aquí nadie se ha sentado a hablar y de verdad a eso, a tener un proyecto de ciudad, un modelo de ciudad en el cual llegar a consensos. Y es que parece que todos tienen que ganar al día siguiente y tener todo razón, y eso no va a poder ser. Sí, yo efectivamente, yo creo que quiero todavía estudiar un poco más porque es muy reciente, ¿no? Quiero decir, reflexionar yo mismo sobre estas cosas. Pero evidente, tú no puedes vender la piel del oso antes de matarlo, ¿no? Y yo creo que Sara en cierto modo ha hecho eso. Antes de que se aprueben las ordenanzas fiscales por tema electoral o por lo que sea, o por trincar más en el sentido de decir, bueno, pues ahora tú verás, pero ha sido una responsabilidad de ella, porque ese proceso de apuntarse para deducirse se podía haber hecho hoy, mañana, en enero y hasta en febrero si me fuerza. Por lo tanto, lo que dice el gobierno municipal es que tenía que ser la solicitud antes del 31 de diciembre. Eso dice el gobierno municipal. Bueno, sí, pero llevan desde mayo. No necesariamente, porque la propia ordenanza podría haber... sí, pero yo creo que, aparte de lo que quiere decir es que parece que haber hecho eso así me ha parecido mal. Y luego la parte más importante que yo veo efectivamente es la que dices, ¿no? El otro día, en esta misma emisora, me parece que fue a esperar a Lillo intentando... no es que defendiera el que se cobren las comisiones, pero ponía un poco, por ejemplo, dice, hombre, y lo dijo más o menos literalmente, si cobramos por ir a los previos de los plenos, en las comisiones de plenos, que lo liquidamos en un rato, pues ¿por qué no vamos a cobrar? Y esa frase, por eso digo que a veces me gusta reflexionar con el tiempo, cuando yo luego le doy vueltas, digo, lo que me está diciendo es que una comisión que debería de servir para negociar qué cosas van a pleno, que no nos poner de acuerdo en esto, no nos ponemos, dice que la liquidan en 10 minutos. Y entonces es ratificando lo que tú dices. No está viendo, no ya siquiera, tendría que haber además negociaciones por detrás, no por detrás por lo oscuras, sino, quiero decir, independientemente de las reglamentarias. Sí, sentarse a hablar, claro, por supuesto. Y yo eso es efectivamente lo que no veo. Efectivamente, como dices, después de aquel Sara no cumple y no sé qué, se han ido enconando las posturas y debería de haber una comisión que estuviera reunida permanentemente, y la mitad de temas no tendrían que ir a los plenos, porque deberían resolverse. Si pongo 2 colegios en Navidad, o 4, o 3, o cuáles, deberían resolverse vía negociación y vía debate. Y no se está haciendo. Yo creo que ahí tienen que cambiar, y tienen que cambiar los dos, porque esta situación... Ayer preguntabas cómo afectan estos resultados electorales a Getafe. Y yo digo, una cosa son las elecciones municipales, otra cosa son las generales. Pero sí afecta una cosa muy importante a todos, especialmente a Podemos, pero a todos. Y es que van a poner el foco de dentro de 4 años en lo que hagamos aquí. Y no podemos estar 4 años diciendo no, y sin negociar y sin hablar. Es una pena porque de aquella negociación después de las elecciones estuvo mucho tiempo durante la mesa hacer una comisión de seguimiento, que además decía más o menos literalmente el artículo, es decir, se hace una comisión de seguimiento mensual que además se puede reunir en cualquier momento a petición de las partes para seguir los acuerdos PSOE, ahora Getafe. Al final esa comisión no se puso en los acuerdos finales. No sé de quién es la responsabilidad. De esos acuerdos no se hemos vuelto a acordar, pero son de hace 6 meses. Pero hace falta retomar ese espíritu de reunirse una vez al mes y ver qué cosas se llevan y no se llevan a los plenos, y ha faltado eso. Y claro, ante esta situación dices, bueno, apruebo, o sea, me han dado los datos al final, me han hecho la jugarreta esta de que se apunte la gente antes de tiempo, y ahora ¿qué hago? ¿Les apruebo las ordenanzas fiscales? Entonces, sinceramente, no lo tengo claro todavía. Para no meter la pata como me pasó con la pregunta, sí. Aquella, voy primero a enterarme. Ten cuidado, que yo siempre pienso que aquí no nos escucha nadie, como digo yo siempre, pero luego sí nos escuchan, sí. Me echaron la bronca, sí. Entonces, sí nos escuchan. Con razón, además. Entonces voy primero a enterarme y en próximos programas opinaré al respecto. Sí. Y el tema de los salarios, ¿cómo se aprobó?
El tema de los salarios, ¿cómo se aprobó? Y claro, no, pero sí, que todo nace de raíz. O sea, aquí ese es un problema que está de raíz mal. Porque aquí no se ha vuelto a hablar desde el 12 de junio. El 12 de junio fue la última vez, yo creo, que se sentaron a hablar las dos partes. Porque en este caso es verdad que es evidente que dos partes, porque creo que todo el mundo entiende que el Partido Popular hace su política, se opone y ya está. Pero del 12 de junio aquí nadie ha vuelto a hablar. Y ese es el problema. Y yo siempre pongo los mismos ejemplos. Algunas veces lo hemos hablado, bueno, el otro día con Jesús Prieto aquí, y cómo no te lo voy a preguntar a ti, Pedro. Vosotros habéis estado en estas circunstancias o más o menos parecidas, sí. Que habéis tenido minoría. Que gobernando con 10 y con 11. Que Izquierda Unida tenía, bueno, nunca habéis llegado a tener tan poquitos como... No, pero 8 y 10 es igual, porque al final tú dependes de 3 grupos políticos. Es decir, pero... os sentasteis a negociar en su año, en el 96, eso te obliga a negociar todos y cada uno de los puntos que tú ibas al pleno. Y cumplir cada uno de los compromisos que tú firmas. Si tú firmas un compromiso por el que dices no sé qué, eso va, porque si no, le puedes engañar la primera vez, pero la siguiente no dices, no, mira, tú firmaste aquí y dijiste esto y al final no se ha hecho, pues acabó. Cuando tú tienes mayoría absoluta, puedes hacer lo que quieras, que no debieras hacerlo. Yo he estado gobernando prácticamente con mayoría absoluta todo el tiempo, porque la suma de Izquierda Unida nos daba esa mayoría. Pero eso no significaba que hurtásemos la situación primero a UCD y luego después al Partido Popular. Me parece que es bueno incluso para poder tener la garantía de que eso se va a hacer independientemente de lo que pueda haber en las siguientes elecciones. Es decir, si tú no estás de acuerdo en hacer una universidad, pues el problema que hay es que tú podrás comprar el suelo, pero cuando venga el siguiente lo paraliza porque no quiere. La universidad tiene que ser la voluntad de todos y da igual las siguientes elecciones, porque una universidad, por ejemplo, nos costó 3 elecciones. Costó 12 años, 3 elecciones. Si no hubiera sido con un consenso, pues resulta que así al año siguiente ganan las otros, dicen, no, aquí voy a meter yo en este jaleo y lo cierro. O el tema del enterramiento de la vía, o tantas situaciones, pues hay cosas que tiene que hacerlas con... En la vida local, todo, absolutamente todo lo tiene que hacer con consenso. Y como nazca mal la situación de, oye, estaba poniendo el ejemplo del salario, estaba poniendo el ejemplo de cualquier cosa, como veas que no hay voluntad negociadora, ya todo es... cae en cascada. Además, lo que yo no sé, ¿qué os parece a vosotros si influye tanto? Es decir, hemos escuchado desde que Sara Hernández es elegida secretaria general del PSM, por ejemplo, hay un dato que nunca lo sacamos aquí en las tertulias, pero que a mí me parece que sí que es relevante. Es ya desde el principio, sabéis que había movimientos en el grupo socialista del Ayuntamiento de Madrid de la posibilidad de entrar en el gobierno de ahora Madrid con Manuela Carmena, y esa es una de las cosas que desde el principio Sara Hernández estuvo en contra, con lo cual pues se supone o se entiende que tampoco aceptaría entrar en un gobierno ahora, no sabemos si ahora Getafe querría, pero en un gobierno conjunto, porque yo no sé si se puede hacer desde fuera juntos. Sería muy bueno para todos los vecinos y para los ciudadanos de Getafe que hubiera un acuerdo de los 14 o 15, es decir, los 7 de ahora Getafe, con los 8 de Partido Socialista, ahí cerrar un acuerdo. Y una vez que tú tengas cerrado el acuerdo, explicar el acuerdo a los otros grupos. Explicar el acuerdo a los otros grupos. Tú ya cerras el acuerdo y tú tienes mayoría absoluta. Tú ya puedes gestionar con nuestra tranquilidad. Pero voy a decir, oye, mira, se va a crear una comisión de seguimiento donde vais a estar vosotros. Las comisiones informativas van a ser deliberantes y según las que sean, ejecutivas. Punto. Y las cosas no se van a llevar que no se puedan llevar a las comisiones de gobierno en las que están solo los grupos que gobiernan, sino que van a ir, lo que pueda ir al pleno, puede ir al pleno, ¿para qué? Para que sea motivo de debate. Si tú tienes mayoría, si al final puedes estar debatiendo, si quieres, 2 horas, 3 horas, pero al final llega un momento en que tú lo apruebas. Es decir, por lo tanto, cuanto más te playes en dar información, en dar participación, significa que más posibilidades tiene de que las cosas salgan como consecuencia de que van mucho más sustentadas. Y además te puedan meter, pues otra vez, pongo el ejemplo, de las 15 querellas. Si tú no hubiese llevado los al pleno todas las cosas informadas, con informes jurídicos, informes técnicos, y ni un solo proyecto ha ido sin los informes favorables de los 3 técnicos, económico, jurídico y técnico, pues eso, vamos, es decir, con lo cual yo creo que eso gana. No, creo que tendría que hacer un esfuerzo el Ayuntamiento de Getafe de intentar generar una mayoría con un compromiso político y decir qué vamos a hacer y qué modelo de ciudad tenemos. Yo no quiero hacer crítica porque si no parece que esto, pero
A mí me preocupa mucho que los ciudadanos sepan que vamos a ser dentro de 4, 6 o 8 años. Es decir, que vamos a ser de mayores, nunca mejor dicho. Es decir, vamos a ver, ¿esta ciudad qué va a tener? ¿Vamos a intentar hacer una universidad más? No. ¿Vamos a intentar hacer colegios mayores? No. ¿Vamos a hacer, por ejemplo, un colegio técnico de investigación de I+D+I? Tenemos el centro de composites de la Unión Europea, no es ni de Getafe ni de España, donde se están fabricando los nuevos composites que van a llevar los aviones del futuro, que no va a ser acero, que en un 80 o un 90% de sus componentes van a ser esto, y está ahí. Es decir, tenemos centros de investigación que casi son únicos, con la Politécnica, que tiene 18 centros de investigación en convenios con 18 universidades de Estados Unidos. Es decir, y está aquí en la M50, en Teno Getafe. Pues no, todo eso, es decir, esa es la apuesta nuestra. Vamos a dejar de ser una ciudad, o siendo una ciudad de servicios, queremos ser una ciudad de futuro y dejamos nuestras tecnologías medias, no lo sé, lo que sea, pero eso significa que lo que avances, lo avanzas en la dirección adecuada, aunque son centímetros solo. Dices, oye, este año solo hemos podido avanzar 1 centímetro, pero sabes que va en la dirección adecuada. ¿De qué te sirve avanzar 5 centímetros si luego vas a tener que retroceder porque lo que habéis hecho no tiene nada que ver con tu modelo de ciudad? Es decir, tener un modelo de ciudad es vital, y que todos los ciudadanos lo sepan es vital, porque hace mucho más comprensibles las decisiones, porque dicen, esto va en esa dirección, esto forma parte de ese puzzle que al final sumará un todo y que será la ciudad que nos han explicado, ¿no? Sí. Eloy, no sé qué te parece, no sé si tú también lo ves, que la posibilidad de que esto parece que las soluciones o un gobierno o acaban poniéndose de acuerdo, o al final lo que lo van a padecer van a ser los ciudadanos, porque evidentemente al final el no sé si tanto el no, de que siempre diga uno que no, pero evidentemente en ese ten con ten al final el movimiento de la ciudad no parece cambiar mucho en el último año, hoy que estamos cerrando el año. Bueno, a mí lo que sí me parece es que, en principio, ahora Getafe partía como aliado del Partido Socialista. Ya está claro que Izquierda Unida participa con el Partido Socialista de la mano, pero no cabe duda que, pudiendo estar en mayoría, están en minoría ahora mismo el Partido Socialista, lo cual no tiene, el gobierno municipal no tiene ningún sentido. Pero ahora, cuando hablabais, a mí por lo menos me parecía que hay algo muy importante o muy real. Si un gobierno está en minoría, actúa a la defensiva. Y aunque tenga poderes porque se lo confiere la ley de régimen local, el alcalde, para tomar determinadas decisiones, lo que sí va a ocurrir es que los 4 años pueden ir al trantrán todo el mundo. Y en este momento, pues, no puedes mantenerte al trantrán, porque si te mantienes funcionando igual todos los años, quiere decir que bajas, mientras el resto está aumentando continuamente, subiendo, no solamente económicamente, sino también en ideas, en formas de actuar. La idea también de tener una ciudad, por lo menos en la mente por parte de la gente, yo creo que es muy importante. El tener objetivos anima a que la gente tenga ilusión o que tenga, diríamos, sentido de pertenecer a una determinada comunidad, como es la ciudad de Getafe, por ejemplo. Ese tipo de cosas solamente se consigue teniendo un objetivo claro. A que tú sabías que se iba a enterrar la vía. Que ojo las barbaridades que se hicieron, porque nos duró 8 años. Pero tú sabías que se iba a enterrar la vía. Podrías tener tus dudas, a lo mejor, si serán capaces o no. Pero tú lo sabías. Y cuando viste que era una realidad, es decir, tú era algo que tú ya habías asumido. Pues eso es lo que yo digo. Es decir, que haya un modelo de ciudad en el que se diga, oye, vamos a hacer lo que sea, yo qué sé, me da lo mismo. Si apuestas, tenemos, por ejemplo, lo que yo no me canso de decir, aunque no me hace mucho caso nuestro responsable de esto, no me canso de decir que hay un compromiso firmado en el ayuntamiento, de la cesión de los cuarteles al ayuntamiento de Getafe gratis, con 2 condiciones: que se haga el 50% de viviendas jóvenes, pero viviendas para jóvenes, pero nada de VP, viviendas baratas, es decir, para jóvenes con rentas sociales, y la otra mitad para hacer 3 facultades universitarias que tuvieran que ver con la aviación, 3 facultades. Bueno, oye, eso seguramente cambia la ciudad, es decir, una facultad aeronáutica, una facultad de espacio, es decir, de ingenieros aeroespaciales, bueno, oye, ¿eso cambia o no cambia? ¿Ese puede ser un modelo? Pues no lo sé si es ese, pero ya que lo tienes ahí, empieza a hablar con el ministerio y decir, oye, han pasado 4 años, había otro gobierno, yo quiero revitalizar eso. Seguramente no va a ser fácil, porque los militares tienen el compromiso firmado, pero han pasado 8 años y ahora dicen, no, esto ya es mío otra vez, ¿no? Al completo te decir, pero bueno, revitalízalo, pon esto, que seguramente pues, costará trabajo, pero seguramente lo vas a poder, y mucha más en una situación con la que tenemos ahora mismo, de que el ministerio que gane
tiene que estar negociando con la oposición y que tú llegues de la mano del PSOE o de la mano de Podemos y digas, oye, que esto está firmado y que lo queremos es plena vigencia, no, se va a oponer. Es decir, bueno, esa puede ser una forma, otra, pero lo que quiero decir es hagamos algo que defina, porque los logros que conseguimos y que nos situaron en una primera salida, con, por ejemplo, con la aeronáutica, donde fabricamos el 63% de toda la aviación que se produce en España, se produce aquí. Y ahora viene espacio, es decir, que ya está firmado y viene todo lo que hay en el aeropuerto, viene para acá, absolutamente. Es decir, por lo tanto, nos vamos a convertir seguramente en uno de los primeros centros tecnológicos de España, el primero seguro. Y luego después vamos a ver qué hacemos con los demás. Ante esta situación, ¿qué hacemos? El Ariane 6... está llamando a la puerta. Y esta información que tú dices, y el problema que hay es que los niveles de decisión ya no son en España. Yo diría que ni siquiera en Toulouse y en Hamburgo. Están empezando a ser en China, porque China ha montado, del 320, ha montado una esta de montaje, y nos podemos encontrar con que no hay nada, ni Cádiz, ni Sevilla, ni Getafe. Hombre, tomemos decisiones. Y esas decisiones que las conozcan los ciudadanos. Pero claro, no les puedes engañar, ¿eh? Si tú te comprometes con la oposición a que va en esta dirección y que esto, si en algún momento no es que se retroceda, pero se queda un poco parado o estabilizado, y tienes que explicar por qué. Y además pedir su ayuda y su apoyo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Si queréis comentar alguna cosa más... Pues no lo sé, aparte de felicitar las Pascuas, yo creo que hay un tema real, y lo que hablábamos, real digo en cuanto a tomar decisiones, y es que posiblemente ahora el gobierno municipal piense que ha obtenido una victoria en cuanto que ha puesto de escudos humanos a los habitantes diríamos de Los Molinos y de Buenavista, y que va a quedar mal la oposición. Esos son, yo creo, pequeñísimas cosas que no sacan, primero enfrentan a la población, punto uno. Es decir, es algo que no debería suceder. En segundo lugar, también yo creo que no benefician a nadie, principalmente cuando sabemos, porque yo no sé de quién fue la culpa, pero aquí sí hemos visto que ha habido ciudades como Alcalá y alguna otra, que las viviendas estas han estado en una situación en la cual la gente que se ha venido a vivir después de haberles hecho la promesa de que iban a pagar menos dinero por su IBI, pues además de tener que hacer frente a toda una serie de gastos, ahora se han ilusionado con que esos gastos ya principalmente les iban a ser reducidos debido a que el ayuntamiento tomaba decisiones. Entonces, estas pequeñas patadas en las espinillas que se dan los concejales de un lado y de otro, yo creo que son un poco miserables, yo iría a decir, en el sentido de que no benefician a la población, que además aprovechan parte de la población para ponérsela como escudos o para lanzársela como misiles, y eso es un tema que ahora mismo en una situación tan crítica como la crisis no ha pasado. Estamos todavía posiblemente a la mitad de la crisis, no estamos ahora en ninguna otra situación tan estupenda. Pues yo creo que de igual manera que hablábamos antes, que a nivel nacional hay que buscar una salida para que, no sé si un gobierno de concentración a lo mejor es tarde, pero sí por lo menos un gobierno de participación general, pues lo mismo aquí, que no hay ningún problema para que los mayores aliados, si ahora son de la izquierda o si hubieran sido de la derecha, les estaríamos empujando para que realmente tomaran decisiones a mayor altura de lo que están haciendo ahora mismo. Pues yo creo que ese sería el deseo que tendríamos para que 2016 pues empujaran un poquito a esta ciudad y tomaran decisiones que fueran un poco más importantes. No sé si la renovación de los polígonos tendría que ser una de ellas, o si tendría que ser a lo mejor pues la renovación de determinadas zonas, o la Carpetania. Yo doy por hecho que eso va a salir adelante. Está parado. Pues por ejemplo, la Carpetania, no lo sé, no me preguntes. Yo estoy de acuerdo contigo que lo del plan de Getafe debería ser un plan primordial. Tener un plan conductor o un plan director de la ciudad debería ser algo esencial, que no se tendría que haber creado ahora, sino que eso se tendría que haber creado hace 25 años y haberlo renovado cada 5 años. No sé si posiblemente exista, pero si existe habría que tomarlo. Existe. Pues mira, más sencillo todo. De todas formas, yo creo que ese es el deseo para 2010. Que efectivamente tienen que retomar el diálogo, especialmente. Yo entiendo que el PP está en el no a todo. De todas formas, injustificado. Es que recurren hasta algo que yo no lo percibo. Por ejemplo, ayer decía este hombre del PP aquí en la emisora, es que Sara Hernández, claro, como no dedica tiempo a Getafe, pero bueno, ¿cómo dices eso? Además, ¿cómo lo puedes decir tú, que has tenido a un alcalde, que además era alcalde, que estaba en la Comunidad de Madrid y que era de no sé cuántas empresas y que
¿Cómo tú puedes decir que Sara, porque tiene responsabilidades en el PSOE, no? Yo es que la veo en todos los sitios. Eso es cierto. O sea, yo la veo en todos los sitios. Entonces, esas críticas gratuitas, eso de hablar por hablar, lo que pasa que es cierto, eso es terrible, ¿no? Claro. Entonces, claro, así como se van a poner de acuerdo, tienen que empezar a dialogar y a demostrar que, bueno, y para mí eso me parece por humanidad. ¿Cómo se puede decir, por ejemplo, porque es que es verdad que tiene que haber ese proyecto, ¿no? Pero también es verdad que luego hay cosas que el ayuntamiento no puede hacer. Decía el del PP, es que el ayuntamiento tiene voracidad. Oiga, no, mire usted, si aquí hay alguien, voracidad fiscal, si aquí hay alguien que tiene voracidad, son las grandes empresas y las bancas que desde que se firmó la Constitución del 78 no hacen nada más que recortar en salarios, derechos sociales, bienestar social, no sé qué. Esa sí es una voracidad. Y entonces, porque el ayuntamiento intente poner, que a lo mejor es un error, un impuesto a los hoteles, no hable ya usted de voracidad, porque la voracidad no va por ahí. Entonces, cualquier cosa, utilizarla de manera torticera, para decir simplemente que el otro lo hace todo mal, me parece que no debe ser así. Por ejemplo, hay cosas que Sara, a mí hasta ahora, otra cosa es que luego las cumpla o no, está haciendo bien, como los temas de haber retomado la participación, el haber contado. Sí, pero es curioso, mira, ese tema. Y luego, ese tema de los salarios, claro. Valentín, pero ese tema, por ejemplo, el tema de la participación, desde mi punto de vista... Ya veremos en qué queda, ¿no? No, bueno, pues ya veremos en qué queda, pero van pasando los meses y seguimos con el mismo. Y las últimas informaciones que llegan es, vamos a respetar el reglamento de participación que aprobó este señor hace ya unos cuantos años. O sea, no habíamos quedado que había que cambiarle, ¿eh? Claro. O sea, hay cosas que van evolucionando y al final... yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, decir que Sara Hernández no está en Getafe o que no está atendiendo a sus responsabilidades, luego depende de lo que tengamos por responsabilidades. Es decir, evidentemente Juan Soler no aparecía en ninguna foto y ya podías ir a todos los actos del mundo que no te la encontraba, pero vamos, saliendo de la Plaza de la Constitución era difícil encontrarle. Y Sara está en todos los sitios, hay que reconocérselo. Eso yo no se lo discutiré nunca. Ahora, ¿es concejala de Participación Ciudadana, por ejemplo? Ya llevamos 6 meses y no hay ni un borrador de reglamento nuevo de participación ciudadana. Y digo yo que lo tendrá que hacer el ayuntamiento, porque lo pueden hacer los vecinos participados, pero no. A ver cómo lo van a hacer participados. No sé si me explico. Hay carencias que a lo mejor, cogiéndola, que yo estoy cogiendo contigo, no estando de acuerdo con el argumento en este caso de Fernando, de que no está. Bueno, ellos utilizan eso de manera política, que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero... Cuidado que hay otra parte que es verdad que a lo mejor se nota un gobierno de ser menos gente. Que yo entiendo, claro. Yo no conozco la institución por dentro, eso Pedro evidentemente lo puedo contar yo. Pero me imagino que tiene su trabajo y evidentemente no es lo mismo ser 9 que ser 14. Entonces, oye, pues a lo mejor era más fácil ponerse de acuerdo por todo en general. Pero claro, a lo mejor ahí tenemos que intentar rebajar ciertos egos y bajarlos un poquito a la tierra y preocuparse más por los demás. Y cuando digo ciertos egos, digo los de todos. Los de todos. Ahí no le quito el ego a nadie. Pero que hay que bajarlo y situarlo en la tierra. Así que nada. Bueno, que acabamos, que si no nos vamos. Como no tenemos nadie después... Felices fiestas. Felices fiestas a todo el mundo. Felices fiestas a todos. Y esperamos seguir el año que viene, ¿no? Sí, digo yo que no nos cerrarán todavía. Yo creo que no nos cierran. Así que nada, el año que viene, en 2016 ya, estaremos aquí. Nos tocará hablar de presupuestos, porque imagino que para entonces, cuando volvamos nosotros, tendremos esa aprobación de presupuestos y ya veremos si de aquí hasta entonces, pues son capaces de sentarse a hablar y son capaces de sacar unos presupuestos, porque son temas que son muy importantes para el municipio, y que fuera de muchas veces esos plenos que siempre decimos que valen para poco y uno vota a favor y todo en contra y no vale para nada, pero esto sí, porque es el dinero de todos los ciudadanos y además es ese proyecto y ese modelo de ciudad. La bonificación me están escribiendo, la bonificación del IBI todavía puede salir, no os desaniméis, se está planteando, la propuesta de ahora Getafe es que llevarlo a los presupuestos y ya veremos si son capaces de sentarse a discutirlo de aquí a entonces, porque es verdad que hay muchos vecinos que es que ya se habían hecho las cuentas, porque hay mucho dinero, son 200 o 300 euros una familia, pues es mucho dinero y oye, una vez que se le ha prometido, la verdad es que es difícil de explicar que no se vaya a llevar adelante. No, si suerte y los presupuestos sale y los vecinos por lo menos los presupuestos pueden corregirse alguna de estas cosas, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado y nosotros volvemos a estar aquí en directo el lunes, día 4 de enero a las 4 de la tarde. Más justo no lo podemos hacer.
Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.